En los capítulos anteriores habíamos estado viendo eh, cómo se componía, cuál era la composición de la producción en el mundo del trabajo, y cómo se distinguía en el mundo del trabajo la producción individual del artesano de la producción capitalista. Y habíamos visto que tanto sea el artesano como el capitalista, cuando quiere producir, tiene que hacerse con unos medios de producción, y a esos medios de producción tiene que aplicarles una fuerza de trabajo para poder modificar las materias primas con esos medios de producción y obtener los valores de uso que quiere producir, valores de uso que como a él no le sirven de nada, porque son valores de uso excedentes. Él con esos valores de uso va a ir al mercado eh, a intercambiarlos por una mercancía dineraria. Habíamos visto que los productores, en los modos de producción desarrollados, son productores de cosas que no necesitan, y que llevan a un espacio mercantil para intercambiarlo por los valores de uso que verdaderamente necesitan. Como eso no se puede hacer de forma directa, porque estaríamos en la forma del trueque, y las formas del trueque son formas muy primitivas de intercambio, habíamos estado viendo que estos intercambios en los modos de producción desarrollados se hacen por medio de una figura intermedia, que es la figura dineraria, que permite separar la compra de la venta, y le permite a los productores cambiar sus valores de uso excedentes por mercancía dineraria, y con esa mercancía dineraria ir en otro momento, en otro lugar, a adquirir los valores de uso que necesitan para satisfacer sus medios sus medios de vida, su subsistencia. Habíamos visto también que en la forma mercantil eh, ese intercambio tiende a ser un intercambio de equivalentes en cantidades de trabajo humano indiferenciado colocado en cada uno de los productos, toda vez que si el, toda vez que si el mercado es un mercado autorregulado en el que la demanda y la oferta están equilibradas, es decir, todos los productos que se llevan al mercado se venden y no hay nada en el mercado que no se pueda encontrar que satisfaga las necesidades de los demandantes, los precios tienden a coincidir con su valor, y los intercambios que se producen en el mercado son intercambios que tienden a la equivalencia. Hola Miriam, buenos días, buenas ¿Qué tal? tardes. Bueno, habíamos visto que estos productores, tanto en la forma de, podríamos decir, de trabajador autónomo, de artesano, de propietario, como en la forma de empleo asalariado, en cualquiera de las dos formas, el productor o la unidad de producción tiene que adquirir unos medios de producción, unas materias primas, y poner en marcha una fuerza de trabajo para obtener, para producir, para transformar la materia prima en los productos que van a ser llevados al mercado. Bien, Marx en el capítulo anterior nos invitaba a que hiciéramos una distinción que en este que vamos a leer hoy es crucial. Nos invitaba a que distinguiéramos en la inversión que hace el empresario, que distinguiéramos en capital constante y capital variable. ¿Recordáis antes de vacaciones esta distinción? Él coloca en la columna de capital constante todos los medios de producción, herramientas auxiliares, indirectos, materias primas, y en la columna de capital variable coloca la adquisición, en el caso del empresario capitalista, de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Nos dice Marx en el capítulo anterior. Porque la inversión que hace el productor en capital constante no tiene interés analítico. No tiene interés analítico toda vez que cuando yo quiero convertir un trozo de madera en una mesa, independientemente de quién lo haga,
yo necesito comprar o necesito hacerme con una materia prima y necesito hacerme con unas herramientas y con unos medios de producción que me permitan transformar el tronco del árbol en, en una mesa. Lo que va a distinguir unos modos de producción y unas formas de producción históricas de otras, nos dice Marx, es la manera en la que yo administro esa fuerza de trabajo para obtener del árbol la mesa. Es más, recordad que en uno de los primeros capítulos él hacía un símil casi darwinista, si no darwinista completamente, porque él ya había leído la teoría de las especies de Darwin. Él hace un símil con la teoría evolutiva y nos dice que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia tecnológica de los cambios en la manera de utilizar la fuerza de trabajo para dotarse el ser humano de las herramientas y de los medios de subsistencia que necesita la humanidad para poder vivir. Por tanto, en el capítulo anterior, él nos decía, distingamos, por favor, el capital constante del capital variable. El capital constante, en cualquier modo de producción, es lo que yo tengo que invertir, lo que yo tengo que transformar, utilizar, gastar, quemar para obtener el producto final. El capital variable, la fuerza de trabajo, es lo que, según el modo de producción en el que estemos, y no es lo mismo, evidentemente, las relaciones laborales en el esclavismo, en el imperialismo, en el colonialismo, en la servidumbre feudal o en el capitalismo, esas relaciones laborales van a hacer funcionar la fuerza de trabajo de una manera concreta, propia del modo de producción, en la transformación de esa materia prima y la utilización de esa herramienta. En el capitalismo, esa fuerza de trabajo se adquiere por medio del pago del salario. Es una ironía. Se adquiere por medio del compromiso con el pago del salario. La semana pasada Alfonso preguntaba cuáles eran los argumentos de los voceros de la derecha económica y habíamos comentado que principalmente los argumentos de la derecha económica pues, son siempre los mismos, ¿no? El, el emprendedor puede utilizar mano de obra asalariada porque tiene la propiedad de los medios de producción, tiene la propiedad de los medios de producción y además tiene el capital, el dinero extra para poder pagar los salarios, y ese dinero extra lo ganó con el sudor de su propia frente, ahorrando como la hormiguita y no cantando como la cigarra, o bien lo heredó de su abuelita, que lo ganó con el sudor de su frente, trabajando como la hormiguita y no como la cigarra. Bueno, esos tres argumentos son los que principalmente el capital va a pulverizar. Vamos a ir viendo a lo largo de la historia, a lo largo del libro, que el concepto de propiedad es un concepto heredado. Vamos a ver que el empresario precisamente no aporta digamos, lo que percibe no es derivado de su trabajo, sino precisamente de su título de propiedad, porque cuando es derivado de su trabajo, el empresario tiene un sueldo, en su puesto de gerente o en su puesto de capataz o del que queramos, de administrativo, ¿no? Si tiene su sueldo, y ese sueldo pues tiene que ser proporcional al valor que aporta
al valor que aporta al proceso de producción, y cuando no lo es, canta por soledades, ¿no? El importe del salario, cuando vemos que una persona tiene un salario, yo qué sé, de 1.000.000 de euros por mes, uno dice de verdad que tú aportas 1.000.000 de euros de plusvalor al producto final, eh, o estás escondiendo detrás de tu figura salarial el, eh, el latrocinio que estás cometiendo con los empleados de tu propia empresa. Fijaos si son conscientes del latrocinio, que cuando alguien gana 1.000.000 de euros de salario, no lo pone como salario, ¿vale? Se pone como dividendos empresariales a fin de año, como bonus, como acciones, participaciones. Es decir, a nadie se le ocurre ponerse un sueldo de 1.000.000 de euros, entre otras cosas porque Hacienda te cruje, ¿vale? Y estaría muy feo para el emprendedor ponerse un sueldo de 1.000.000 de euros para pagarle 500.000 euros a Hacienda así, por la cara, ¿verdad? Entonces, como él sabe que es un sinvergüenza, pues entonces se lo pone como dividendos empresariales, generalmente depositados en las Islas Cieles o en algún otro lugar así democrático en el que cotice poco, ¿no? al fisco. Vamos a ver también al final del libro que la herencia de la abuelita, pues resultó que la abuelita era una sanguinaria imperialista que iba por el mundo destruyendo colonias y esclavizando gente, ¿no? Vamos a ver que el origen de los grandes capitales en los que se funda el capitalismo contemporáneo es un origen teñido de sangre, de explotación, de guerra, en la cual los grandes capitales del centro europeo se apropiaron de las materias primas y del trabajo en pago de poblaciones ingentes. No solamente fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de nuestras fronteras, por medio de la desposesión masiva de las clases campesinas de sus medios de producción y de sus medios de vida, para arrojarlos doblemente libres, nos decía Marx, arrojarlos al mercado de trabajo sin medios de subsistencia y sin la posibilidad de poder trabajar con sus propias manos, para que, como antes nos decía Monse, tengan miedo, sientan miedo ante la posibilidad de encontrarse sin alguien que les pague un salario a cambio de alquilar su fuerza de trabajo. Bien, esa relación entre el capital constante y el capital variable es la relación que vamos a analizar hoy. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior veíamos que el único lugar en el que el empresario puede obtener una cantidad de valor extra con respecto a la cantidad de valor invertido es precisamente en la explotación de la fuerza de trabajo. Así como el capital constante, el empresario no puede más que pagarlos a su valor, y además por adelantado, pagarlos a su valor e intentar utilizarlos razonablemente bien para que todo el valor comprado pase al valor de los productos terminados, todo el coste que él pagó de la madera y de las herramientas pase a las mesas que él está produciendo. Cuando él compromete los salarios, asumamos que paga los salarios, pero principalmente cuando los compromete, porque recordemos que los va a pagar al final del día, al final de la semana o al final del mes, siempre a trabajo vencido, va a pagar los salarios el empresario, a diferencia del hierro, la madera o las herramientas, que las tiene que pagar por adelantado. Cuando eso ocurra, el empresario espera obtener del producto terminado una suma de valor mayor que la cantidad de valor que él invirtió en el proceso productivo. Si él pagó 100
de materiales y herramientas y pagó 100 de mano de obra, el valor que el mercado le reconozca para las mesas terminadas tendrá que ser como mínimo de 200. Porque si es de menos de 200, el señor quiebra, ¿verdad? No podría hacer frente a los gastos, no podría continuar el proceso productivo. Para que él pueda continuar el proceso productivo, cuando él llegue con las mesas al mercado, tiene que valer las mesas como mínimo los 100 que pagó de capital constante más los 100 que pagó de capital variable. Pero si el mercado le reconoce 200, este señor se encuentra ante la triste paradoja de que ha hecho una inversión y que ha salido lo comido por lo servido. Y eso no puede ser. Entonces es cuando se dirige a sus trabajadores y les dice: compañeros, normalmente en estas situaciones siempre utilizamos algún apelativo de este tipo, es decir, estamos en el mismo barco, compañeros, la empresa somos todos, hay que trabajar más horas. Hay que conseguir producir más cantidad de mesas en unidad de tiempo a fin de que la suma de valor que obtengamos por las mesas sea mayor que la cantidad de valor que hemos invertido en el proceso productivo. Nos decía Marx en el capítulo anterior, no, en el otro, en el 5, creo recordar, nos decía Marx que la manera más elemental de conseguir ese incremento de plusvalor es por medio del incremento de la jornada laboral. Si yo durante las primeras 6 horas pude fabricar la cantidad de mesas que reponen el capital constante y el capital variable, todo consiste en trabajar por encima de esas horas para obtener una suma de plusvalor, que justifique el proceso productivo. De ahí que Marx llama al pago de los salarios el capital variable, porque es aquel capital con el que se compra la fuerza de trabajo a su valor, pero es una fuerza de trabajo cuyo valor de uso es producir valor. Y no solo producir valor, producir plusvalor. El objetivo de la contratación de la fuerza de trabajo es la producción de plusvalor. Y cuando alguien nos dice, fulanito, tienes que ser más productivo, no os están pidiendo que produzcáis más unidades de producto por unidad de tiempo, que también, ¿vale? Lo que os están pidiendo es que la diferencia de valor entre lo que producís y lo que cobráis sea la mayor posible. Os están pidiendo que incrementéis la tasa y masa del plusvalor que generáis. Ese es el objetivo de la productividad. El trabajador más productivo no es el que trabaja más horas. El trabajador más productivo es el que reditúa a su empleador la tasa y masa de plusvalor. Marx, con ese vocabulario del siglo pasado, lo llama tasa de explotación, o una palabra que en este momento está muy mal vista porque es políticamente incorrecta. Es incrementar la tasa de explotación, la tasa de plusvalor, a fin de que al final de la venta de todos los productos el ciclo productivo pueda reiniciarse reinvirtiendo las cantidades de plusvalor obtenidas en el mercado
nuevamente en un ciclo productivo ampliado con las nuevas cantidades de capital. Descontado, lógicamente, las gambas y el jamón que se ha comido el emprendedor, que tampoco está en este negocio solamente para sufrir. Y lo del Valle de Lágrimas queda para los empleados, ¿vale? Tampoco, que tampoco somos comunistas, ¿vale? Que queda la cosa clara. Bueno, pues en este capítulo que vamos a empezar hoy, vamos a ver capítulo 7, página 255, que os pido ya que vayáis abriendo. Vamos a ver en qué consiste, cómo se mide esa tasa de plusvalor, y pongo entre paréntesis, traduzco para la gente normal, en qué consiste esa tasa de explotación, ¿vale? Voy a poneros en la pantalla tres formulitas para que a medida que vayamos leyendo las cosas las vayáis viendo como iluminaciones benjamianas en vuestra mente, ¿no? Decían, oh, esto era tal cosa, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A ver qué tal se comporta hoy mi PowerPoint. Antes hablábamos de productividad. ¿Vale? Y recordemos que productividad va a ser la relación entre capital constante y capital variable. ¿Cuánta cantidad de capital, de materia prima, de medios de producción, de maquinaria, somos capaces de mover por unidad de tiempo de trabajo humano? ¿Vale? Cuanta mayor cantidad de materia prima podamos mover con unidad de trabajo humano, ya tenéis la cuenta de la vieja para daros cuenta que ha aumentado la tasa de plusvalor que le podemos extraer al trabajador. Hay una relación directa entre la productividad y la tasa de plusvalor. ¿A qué le llamamos tasa de plusvalor? Pues a la relación entre el plusvalor y el capital variable. Es decir, a la relación entre el plusvalor obtenido en la venta y los salarios que pagué en el proceso productivo o que comprometí en el proceso productivo. ¿Y a qué le llaman nuestros amigos tertulianos tasa de ganancia? Pues a la relación entre el plusvalor y el capital. Pero el capital no es el capital variable. El capital es el capital constante más el capital variable. El empresario dice, he obtenido un beneficio de 10, invertí 100, he obtenido un 10%. Si ese 100 se compone de una cantidad de materia prima y una cantidad de mano de obra, al empresario le da igual. A Marx no. A Marx no le da igual. Marx dice,
Si el empresario invirtió 90 en maquinaria y 10 en mano de obra y obtuvo 10 de plusvalor, la tasa de explotación es del 100%. Entonces diréis, ¿y por qué? Porque el empresario lo tendría que haber hecho igual si hubiera trabajado sin mano de obra asalariada. La cantidad de capital constante invertida en el proceso productivo es una cantidad que tiene que reproducirse en el producto final. Da igual el modo de producción en el que estemos. Da igual la forma en la que se emplee la fuerza de trabajo. Lo único que varía es la manera en la que empleamos la fuerza de trabajo, cuánto le pagamos a la fuerza de trabajo y cuánto valor obtenemos de esa fuerza de trabajo. La única fórmula significativa dentro del proceso productivo es la tasa de plusvalor, que es la relación entre el plusvalor obtenido y los salarios y el coste salarial invertido, el capital variable. Bueno, pues vamos a la lectura, que yo creo que con esta pequeña introducción ya tenemos material. Marí, empieza tú. Capítulo 7, la tasa de plusvalor. Vamos a ver. Menos mal que tenía el libro abierto, preparado antes de marcharme. Vale. 1. El grado de explotación de la fuerza de trabajo. El plusvalor generado en el proceso de producción por C, el capital adelantado, o en otras palabras, la valoración del valor del capital adelantado C, se presenta en un primer momento como excedente de valor del producto sobre la suma de valor de sus elementos productivos. ¡Wow! Bueno, eso está claro, ¿no? Es decir, el plusvalor se presenta, atención a la palabra. Sí, la misma frase que el principio del capítulo 1. Con la que empieza el libro, ¿vale? Es decir, se presenta, no os engañéis, no es, ¿vale? No es que sea, no, se presenta como tal. Eso es. El plusvalor se presenta como el incremento de valor sobre la suma de los capitales empleados, ¿vale? Continúa, Marí. El capítulo C se subdivide en dos partes. El capital, perdón. El capital C se subdivide en dos partes. Una suma de dinero, C minúsculo, que se invierte en medios de producción, y otra suma de dinero, V minúsculo, que se gasta en fuerza de trabajo. C representa la parte de valor transformada en capital constante. V la convertida en capital variable. En un principio, pues, C grande igual C más V, por ejemplo, el capital adelantado, 500 libras, igual C, o sea, 410 libras, más V, o sea, 90 libras. Detente un momentito. Entonces nos pone un ejemplo más, que es además el que vamos a usar el resto del capítulo. Nos dice, el capitalista ha invertido 500 libras, ¿vale? Y esas 500 libras se dividen en dos partes. 410 en capital constante y 90 libras en capital variable. Es decir, 410 en materias primas, medios de producción, etcétera, y 90 libras en salarios, ¿vale? Continúa. Al término del proceso de producción surge una mercancía cuyo valor es igual C más V más P, donde P es el plusvalor. Por ejemplo, C, o sea, 410 libras, más V, o sea, 90 libras, más P, o sea, 90 libras. 90 libras. Es decir, este señor invierte 500 libras y con esas 500 libras produce un producto que lo lleva al mercado y lo vende por 590. ¿Vale? Esos 590 se dividen en los 410
de medios de producción que gastó al principio, más los 90 que pagó de salarios y felizmente más otros 90 que han de surgido plusvalor han surgido de la nada, ¿no? Que ha surgido de la nada, ¿vale? Contradiciendo todas las leyes de la física y todas las Generación leyes de la filosofía. espontánea. Ya decíamos ex nihilo nihil fit, mentira. De la nada surgen cositas, ¿vale? En este caso, pues surge plusvalor, ¿vale? Continúa, Mari. El capital originario, C mayúsculo, se ha transformado en C'. Ha pasado de 500 libras a 590 libras. La diferencia entre ambos es P, un plusvalor de 90 libras. Como el valor de los elementos de la producción es igual al valor del capital adelantado, es en realidad una tautología decir que el excedente del valor del producto sobre el valor de sus elementos productivos es igual a la valorización del capital adelantado o igual al plusvalor producido. ¿Vale? Sí. El excedente del capital transformado en producto es evidentemente un excedente, por tanto, es una tautología, decirlo de otra manera, lo podemos disfrazar como queramos, ¿vale? Ese producto obtiene un excedente de valor en el mercado que no es otra cosa que el plusvalor producido. Gracias, Marí. Pepa, continúa tú, por favor. Esta tautología... Voy. Esta tautología... ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Esta tautología exige, con todo, mayores precisiones. Lo que se compara con el valor del producto es el valor de los elementos productivos consumidos en la formación de aquel. Ahora bien, como hemos visto, la parte del capital constante empleado, compuesta por los medios de trabajo, solo transfiere una parte de su valor al producto, mientras que otra parte subsiste bajo su vieja forma de existencia. Como la última no desempeña papel alguno en la formación del valor, se ha de hacer aquí abstracción de ella. Si la introdujéramos en el cálculo, nada variaría con ello. Supongamos que C minúscula, 410 libras, y que se compone de materia prima por 312 libras y materiales auxiliares por 44 libras, y que en el proceso se desgasta maquinaria por 54 libras, ascendiendo el valor de la maquinaria empleada realmente a 1.054 libras. Solo calculamos como adelanto para la creación del valor del producto 54 libras, o sea, el valor que la maquinaria pierde en virtud de su función y que por siguiente se transfiere al valor del producto. Si en el cálculo incluyéramos las 1.000 libras que siguen existiendo bajo su vieja forma de máquina de vapor, etc., tendríamos que hacerlas figurar en ambas columnas, en la del valor adelantado y en la del valor del producto. Pone 26 bis, ¿lo leo? No, continúa. Vale, y obtendríamos así respectivamente 1.500 libras y 1.590. La diferencia o plusvalor sería, como siempre, de 90 libras, a menos que del contexto se infiera lo contrario, pues por capital constante adelantado para la producción del valor, entendemos siempre el valor de los medios de producción consumidos en la producción. Y solo ese valor. Ese valor. Vale. Vale. ¿Qué es lo que nos está diciendo Marx aquí? Que no nos hagamos un lío con las cuentas de la vieja que hace el empresario. ¿Vale? Si yo para fabricar mesas tuve que gastar, habíamos dicho que nuestro material era de 100, ¿no? Íbamos a invertir 100 libras, de las cuales 90 eran medios de producción. Si de esos 90 todo es material fungible, si yo voy a gastar en el proceso productivo íntegramente las 90 libras, las mesas que yo quiera vender tendrán que valer esas mismas 90 libras más
el valor de la fuerza de trabajo que yo le aplique, más el plusvalor que pueda o no encontrar en el mercado. Pero ¿qué pasa si yo para fabricar las mesas, en vez de utilizar todo material fungible, resulta que compro una sierra que vale 1000 libras? Pues resulta que esa sierra no solamente hace las mesas por valor de 90 libras, sino que esa sierra va a seguir funcionando durante 2 o 3 años más, fabricando muchas mesas cada día. Por lo tanto, la parte de valor que yo debo cargar en el proceso productivo no es el valor de la herramienta, sino la parte proporcional de valor que se ha desgastado en el proceso productivo. Lo que nuestros economistas llaman la amortización. La amortización, eso iba a decir. Yo he comprado una máquina que va a durar 3 años o que va a fabricar 5.000 mesas, pues yo cargaré sobre cada mesa la 5.000ava parte del coste de la maquinaria o la parte proporcional de desgaste anual que corresponda al uso de la maquinaria. Pero tanto de una manera como de la otra, si todo lo que yo uso es material fungible, como si es un material, como si son herramientas amortizables, todo el valor que yo he invertido para poner en marcha el proceso productivo como capital constante, tiene que pasar a la valorización del producto. Tiene que pasar a formar parte del valor del producto terminado. ¿Vale? Por tanto, nos da exactamente igual que esa cantidad de capital sea de 10, de 20, de 100 o de 5.000. Todo lo que yo utilice para la formación de producto, todo su valor tiene que pasar a constituir la parte proporcional del valor de cada uno de los productos terminados. ¿Sí? Sí. Vale. Alfonso, continúa tú, por favor. Esto supuesto... Sí, esto supuesto, volvamos a la fórmula C mayúscula igual a C minúscula más V, que se convierte en C' igual a capital más variable más plusvalor. Y precisamente por ello transforma a C en C'. Sabemos que el valor del capital constante no hace más que reaparecer en el producto. El producto de valor generado efectivamente y por primera vez en el proceso difiere, pues, de ese valor del producto conservado en el proceso. No es, por ende, como parecería a primera vista, constante más variable más plusvalor, o sea, constante más variable más plusvalor, sino variable más plusvalor, o sea, variable más plusvalor. Claro, nos dice el producto de valor generado en el proceso productivo no es el capital constante más el capital variable, sino es solamente el capital variable más su plusvalor. Esa es la cuestión de fondo, ¿vale? No hay más producto de valor producido, porque el otro valor lo gasté. Lo gasté y reaparece en el producto terminado, ¿vale? No hay más producto de valor que el producto de valor creado en el proceso productivo. Y ese producto de valor creado en el proceso productivo lo incorpora el capital variable más el plusvalor obtenido. Adelante, Alfonso. No 580 libras, sino 180 libras. Si C, el capital constante, fuera igual a 0, en otras palabras, si existieran ramos industriales en los que el capitalista no se viera obligado a utilizar medios de producción producidos, ni materia prima, ni materiales auxiliares, ni instrumentos de trabajo, sino únicamente materias primas, sino únicamente materias que le brindara la naturaleza y fuerza de trabajo. No sería necesario transferir al producto ninguna parte constante de valor. Sigue leyendo Miriam. Adelante, Miriam. Dejaría de existir ese elemento del valor del producto, en nuestro ejemplo, 410 libras, pero el producto de valor de 180 libras que contiene 90 libras de plusvalor sería exactamente de la misma magnitud
que si C representara la máxima suma de valor. Tendríamos que capital 0 más Más V, valor V, sí, igual más a V. variable. Variable, eso. 0 es el capital constante, más capital variable igual a capital variable. No hay más Capital capital variable. que el capital variable. ¿Vale? Y C', el capital valorizado, sería variable más plusvalor, o sea, y capital valorizado Menos capital, como siempre, menos capital, igual a como siempre plusvalor. igual a plusvalor. O a la inversa, si el plusvalor es igual a 0, o en otras palabras, si la fuerza de trabajo cuyo valor se adelanta en el capital variable solo hubiera producido un equivalente, tendríamos que el capital constante es igual, no, capital igual a capital constante más capital variable y el capital valorizado, el valor del producto, sería igual al capital constante más el variable más 0. Más 0, porque no hay plusvalor. Por consiguiente, sería igual el capital constante, no, el capital Adelantado sería igual adelantado al al capital prima valorizada. El capital adelantado no se habría valorizado, serían iguales, ¿no? Muy bien. Vale. Ya sabemos en realidad que el plusvalor es una simple consecuencia del cambio de valor que se efectúa con V, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo. Y por tanto que V más P igual a V, a ver, ¿y esto qué es? Más delta V, más incremento de V. Vale. Pero el cambio efectivo de valor y la proporción en que ese valor varía se oscurecen por el hecho de que a consecuencia del crecimiento de su parte constitutiva variable, también se acrecienta el capital global adelantado. Era de 500 y pasa a ser de 590. El análisis del puro proceso exige, por tanto, prescindir totalmente de aquella parte del valor del producto en la que solo reaparece el valor constante del capital. Por ende, considerar que el capital constante C es igual a 0, aplicando así una ley matemática que rige cuando operamos con magnitudes variables y constantes y cuando las magnitudes constantes solo están relacionadas con variables por medio de adicciones o sustracciones. ¿Vale? Nos dice, no te líes, ¿vale? No te líes con este asunto. El capital constante en esta ecuación no tiene absolutamente ningún interés, precisamente porque es constante. La única parte del movimiento de capital que nos interesa es la que vamos a hacer con el capital variable, que es de la que surge el plusvalor y, por tanto, la valorización del capital adelantado. Gracias, Miriam. Vale. Continúa la lectura, Monse. Otra dificultad deriva de la forma originaria que reviste el capital variable. Así, en el ejemplo precedente de capital prima es igual a 410 libras de capital constante más 90 libras de capital variable más 90 libras de plusvalor. Pero las 90 libras constituyen una magnitud dada y por ende constante, por lo cual no parece congruente el operar con ellas como una magnitud variable. Vale, nos dice más, dice, hombre, puede parecer no congruente utilizar las 90 libras de salario, llamarlas capital variable, cuando al fin y al cabo no es antes lo decía Juan, no es otra cosa que una mercancía más que yo he comprado, ¿no? Si yo al final he comprado la mano de obra, igual que he comprado las salchichas o la madera, ¿no? Es decir, ¿por qué me empeño en llamarla capital variable? ¿No? Continuemos. Adelante, Monse. Sin embargo, 90 libras variables o 90 de capital variable son aquí el rigor como un símbolo del proceso que recorre ese valor. Solo un símbolo del proceso que recorre ese valor. Ese valor, las 90 libras, me costaron 90 libras, pero se van a transformar en 180. ¿Vale? Las 90 libras son solo un símbolo, el signo que me dice dónde está el origen del valor final del producto que voy a llevar al mercado. Adelante, Monse. La parte del capital adelantada en la adquisición de fuerza laboral es una cantidad determinada de trabajo objetivado,
y por consiguiente una magnitud constante del valor, al igual que el valor de la fuerza de trabajo adquirida. Pero en el proceso de producción mismo hace su aparición, en lugar de las 90 libras adelantadas, la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma. En vez de trabajo muerto, trabajo vivo. En lugar de una magnitud estática, un afluente, o bien una magnitud variable donde había una constante. El resultado es la reproducción de V, que es fuerza de trabajo, más el incremento de V, de variable. Desde el punto de vista de la producción capitalista, todo ese tránsito es el automovimiento del valor, constante en un principio que ha sido convertido en fuerza de trabajo. A él se le acreditan el proceso y su resultado. Por tanto, si la fórmula de 90 libras de capital variable o valor que se valoriza a sí mismo aparece como contradictoria, no hace más que expresar una contradicción inmanente a la producción capitalista. Gracias, Monse. ¿Ha quedado claro? No, no, dice Pepa. No. Digamos, ¿ha quedado claro por qué llamamos capital constante a los medios de producción y por qué llamamos capital variable al pago, al dinero invertido en el pago de fuerza de trabajo? Sí, sí. Eso sí, ¿vale? ¿Ha quedado claro que el plusvalor no es otra cosa que la suma de valor que se obtiene en el proceso de valorización gracias a que la fuerza de trabajo es capaz de aportar más valor que lo que costó? Sí. ¿Vale? ¿Ha quedado claro que el capital constante no puede aportar valor porque lo más que puede hacer es añadir al producto el valor que costó su consumo y su compra? ¿Vale? Por tanto, si todas estas cosas están claras, tenemos que tener claro que en el proceso de valorización el plusvalor solo surge del capital variable y, por tanto, para las cuentas que nosotros queremos hacer, que es conocer la tasa de plusvalor, no podemos referir la tasa de plusvalor a la suma de capital, sino solo a la parte de capital que se ha gastado en fuerza de trabajo. Igual que en una ETT, en una mina o en una carpintería, todo lo que no es valor de la fuerza de trabajo no colabora a la valorización del capital. Solo colabora a al aumento de valor del capital el trabajo, el uso de la mano de obra, el uso de la fuerza de trabajo que hay en el proceso productivo. Por tanto, nos invita Marx a olvidarnos del capital constante invertido y centrarnos en cómo se explota la fuerza de trabajo dentro del proceso productivo. Quería aportar un matiz o Sí. hablar. Adelante, adelante. Yo creo que tú dices que no valoriza el plusvalor, pero no sé si estoy de acuerdo 100% porque en el capital constante entraría la parte tecnológica de las herramientas que se usan en la empresa en el proceso de producción. Y no creo que sea lo mismo usar unas herramientas muy básicas o usar unas herramientas con una tecnología más avanzada, con lo cual la inversión en capital constante en cuanto a tecnología, yo creo que sí que puede determinar un mayor plusvalor, porque la producción puede aumentar. Sí. Cierto es que si aumenta mucho la producción, el precio va a bajar y también va a bajar el plusvalor por consecuencia de bajar los precios. Muy buen argumento, muy buen argumento. El abaratamiento de los costes. Entonces me imagino que esto se circunscribiría en un estadio estándar de cada, ¿no? He dicho muy buen argumento, no que lleves razón, ¿vale? No, bueno, no, digo que yo creo que el capital constante que no produce plusvalor, pues Sí. depende de la herramienta que uses para trabajar, que puedes tener mayor o menor productividad.
Claro. Y dime una cosa, ¿y el empresario que compró esa herramienta, con qué título se apropia de la productividad de esa herramienta? ¿Con qué título se apropia Sí, de la ¿cuál es el producción? título jurídico que le da derecho sobre la productividad de esa herramienta? No es una pregunta trampa, ¿eh? Te lo estoy diciendo para que contestes nada más. ¿Cuál es No, a el ver, título, sí. cuál es el título con el que el empresario dice, esta herramienta es mía y por ¿Compra? tanto todo lo que esta herramienta produzca es beneficio para mí? ¿La compra? Título de Ejecución. propiedad. ¿Compra? La ha comprado, ¿no? Claro. La ha comprado. Entonces la propiedad. Entonces volvemos otra vez a preguntarnos por el origen del capital con el que compró esa herramienta. Claro. Primera pregunta. ¿Vale? Cuando alguien viene y hace una inversión de dinero y dice, me gasto 1 millón de euros en una máquina láser, ese 1 millón de euros lo ganó trabajando, ¿verdad? Con muchos plusvalores. Trabajando los demás. La abuela, no, la abuela, a ver la si va a abuela. resultar, a ver si va a resultar que el capital abuela ahorradora. con el que hice la inversión tecnológica es producto de otro robo previo. Claro. ¿Vale? Pero independientemente, supongamos que no, que me lo dio la abuelita, ¿vale? La Sí, abuelita, pero la abuelita, ¿de dónde lo sacó? no importa. Asumamos que la abuelita era una Vale. santa y lo ganó trabajando. Asumamos la abuelita. Toda modificación tecnológica no deja de ser una aplicación de la ciencia y el conocimiento de la época, ¿verdad que sí? ¿Esa ciencia y ese conocimiento lo ha creado el emprendedor? El Estado. ¿O es el resultado De unas inversiones. de la evolución cultural, científica, de generaciones anteriores a él, de lo que él se ha apropiado gratuitamente? Cuando un ingeniero produce una máquina nueva, lo hace así por creación divina, por ciencia infusa, o él es el heredero de toda la ciencia acumulada por las generaciones anteriores a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Con qué derecho se apropia de los resultados de ese producto? La ciencia es un producto social y la tecnología es un producto social. De lo que se apropia el capitalismo para hacerlo trabajar en su propio beneficio para extraer plusvalor a la clase trabajadora. Pero una cosa, Jorge, Sí. en el caso, por ejemplo, has dicho un ingeniero, una abogada, X, el tiempo y el dinero que ha invertido en su formación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. No digo que se apropie de toda esa ciencia y tecnología anterior, pero sí que ha invertido para formarse. ¿Él lo ha invertido o lo han invertido sus padres? Bueno, hay de todo. Hay gente que lo invierte en los padres y otras personas que trabajan y estudian. Vale, y esas personas, ¿tú crees de verdad, Pepa, que un ingeniero, un médico, si tuviera que trabajar en un catering los fines de semana, podía pagarse los estudios? No. ¿O el médico, el ingeniero o el abogado son herederos de un sistema asimétrico de explotación del cual ellos son privilegiados y pueden precisamente acceder a esos estudios porque la comunidad, entre otras cosas, los trabajadores le están financiando? ¿Tú crees que la universidad pública sería sostenible sin los impuestos de los trabajadores? ¿Solo con las tasas que pagan? Bueno, ¿Tú tienes idea lo que vale un máster o una universidad verdaderamente privada? Sí que lo sé. ¿Vale? Bien. Y también te digo que está inflado, ¿eh? No, pero te digo que si yo tengo que pagar los 6.000 o 7.000 euros mensuales que me cuesta un profesor universitario, sin hablar de instalaciones, equipos, laboratorios y todo esto, si yo tengo que repartirlo entre los 10 estudiantes o 15 estudiantes, por ejemplo, que hay en una carrera de matemáticas o de física, no sé de qué va, no sé a cuánto subiría las tasas universitarias. Se te hunde el negocio. Es decir, nosotros tenemos un sistema universitario en el que la clase trabajadora financia con sus impuestos la educación de la élite burguesa.
Y luego esa élite burguesa viene con el argumento que tú has expresado muy bien, ¿no? De que, oye, esto ha sido todo producto de mi esfuerzo y lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Ya, pero lo que yo me refiero, sí, o sea, el tema de los impuestos es fundamental. Vamos, yo he trabajado más de 10 años en la universidad y los costes, realmente lo que se paga en una universidad pública, pues es que no es ni un tercio, bueno, vamos, un porcentaje bajísimo de la inversión que hay, tanto de la que pone el Estado como la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, luego está lo del Consejo Social, etcétera, etcétera. Pero yo me refiero que desde el punto de vista del estudiante o la estudiante, que también hace una inversión de tiempo y de dinero. Evidentemente no la cantidad que el Estado, que la autonomía, que lo que pagamos con impuestos, que al mismo tiempo también paga él o ella impuestos, sus padres, su familia. Entonces, no sé, me refiero que también tiene una parte de mérito el hecho de que la gente se forme, ¿no? Sobre todo cuando vienes de una familia trabajadora, que, no sé, yo no veo, entiendo lo que me dices, Jorge, pero creo que tampoco hay que quitarle un mérito a la gente que sí que estudia y se prepara y se forma. Dios me libre a mí quitarle méritos a nadie, Pepa. Vamos a ver. Ya. Voy a hacerte Es una que prueba. no sé cómo explicarme. Pero No. mira, por mucho que te esfuerces, por muchos máster que te hagas, en muchas carreras, y que lleves toda la vida estudiando, por mucho que te esfuerces, si vienes de clase obrera, como no te inyecte a alguien o te toque la lotería, yo no me puedo pagar un despacho en donde tienen gente que no se ha esforzado y tiene el despacho donde lo tiene y cómo lo tiene. Sí, eso lo entiendo. Igual que gente que en las universidades privadas que antes de terminar ya tiene el puesto en un consejo por los papás o los contactos. No, pero yo entiendo el argumento. Yo me refiero el proceso del estudiante y de formación y que a lo mejor está compaginándolo en la hostelería, un trabajo o dando clases. Permíteme un momento. Sí, yo entiendo perfectamente tu argumento, ¿vale? Y además es un argumento Sí. muy razonable, ¿vale? Vamos a hacer una extracción, vamos a hacer un pequeño análisis sociológico de cuál es la extracción social de los licenciados universitarios y licenciadas universitarias en España, ¿vale? No sé si sois conscientes de que la renta media en España es de 20.000 euros. ¿Sois conscientes de que esa es la renta media en España? Los ingresos medios de los españoles. Brutos. 20.000 al año. Brutos, ¿vale? Sí, al año. Brutos. Sí, 20.000 euros al año, sí. De media, sí. ¿Vosotros sois conscientes de que el 80% de la población española tiene ingresos inferiores a 30.000 euros al año? De que el 95% de la población española tiene ingresos inferiores a 40.000 euros. Daos cuenta que con ingresos inferiores a 40.000 euros, difícilmente se puede ir a una universidad privada, ¿eh? Ya. Yo no hablo de universidades privadas, ¿eh? Como no te den becas, como no tengas becas, como no tengas apoyo social, ¿no? Difícilmente un padre o madre de familia monoparental puede mandar a sus hijos a la universidad con un sueldo inferior a 30 o 40.000 euros. Difícilmente. Bueno, pues en esa situación está el 90% de la población española. ¿Os habéis planteado que cuando vais a la universidad la burguesía está sobrerepresentada? En cualquier carrera universitaria, pero sobre todo en las ciencias, sobre todo en las carreras de ciencias, o en las carreras administrativas tipo económicas o derecho o tal, la mediana burguesía, que solo es el 10% de la población española, es la mitad o el 60% de las plazas estudiantiles. Sí. Es decir, hay una sobrerepresentación de las clases altas
en una universidad que está financiada con los impuestos que pagan las clases bajas. Exacto. Y Lo asombroso del sistema español, y esto nos lo explicaba muy bien Albert, nos lo explicó muy bien Albert en la charla que nos dio sobre su tesis doctoral, ¿la recordáis, no? Cuando estudiamos a Polanyi, Albert nos dio una charla sobre quiénes eran los beneficiarios de los impuestos en España. Y Albert nos contó cómo los beneficiarios de los impuestos en España son las clases medias y altas, a costa de los impuestos que pagan las clases trabajadoras. Bueno, tienes que ver la inversión que hay en los barrios deprimidos, aquí en por La ejemplo, Coma, en los Claro, centros claro. de menores que se están cayendo. ¿sabes? Claro. Por Pero, supuesto. Jorge, yo creo que y no hablabas en un principio, es que no sé si yo he entendido mal. Tú hablabas en un principio de la apropiación del conocimiento histórico. Sí, eso por supuesto. Sí. Entonces, Eso es aparte. esto viene, si tú tienes una burguesía que pueda acceder a la educación de forma elitista y ese conocimiento, que es la acumulación de toda la historia, de todos los conocimientos de todos que no pertenecen a nadie, que se imparten, claro, si tú sacas de la ecuación a la gente obrera y no le das ese acceso a ese conocimiento, evidentemente lo que perpetúas es que la burguesía o la gente que pueda acceder a ese conocimiento por medio del dinero esté siempre por encima de ti. Claro. Que conste Adelaido y Pepa, que yo no digo que la gente que estudia en la universidad no tiene sus méritos. Pero es menos mérito que el que un ejemplo sangrante, Adelaido, es la École Polytechnique. Que Marie conoce muy bien el funcionamiento de la universidad francesa. Ese es un perfectamente no, pero bueno, más o menos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en las escuelas de altos estudios francesas, que son la élite mundial de la investigación, ¿no? Sabéis que Francia, como es república, pues tiene poderosas becas y sistemas de becas para atender al mérito allí donde se presente. Si hay un estudiante sobresaliente, aunque sea pobre, en un barrio periférico de no sé qué pueblo francés, el Estado francés, catapum, chimpum, sí, tal. Bueno, en muy pocas ocasiones. A eso quiero llegar, ¿vale? A que en un sistema como el francés, en el que a la escuela de altos estudios o a la école puede acceder cualquier pobre, en teoría, ¿vale? En teoría, la realidad es que gente de extracción social baja no supera el 1%. Pero si es normal, Jorge, es que en los barrios pobres están los peores colegios y los peores institutos. Claro. Al pueblo no se le da la posibilidad de estudiar porque no les educan. Uno se tiene que preguntar, este sistema de mérito, de selección por mérito, ¿realmente coloca los méritos en igualdad de condiciones de partida? No. Por lo menos en Francia te puedo jurar que no. Ni en Francia ni en ningún lado, Marie. Sí, no, ¿vale? Pero he querido poner el ejemplo francés porque Francia es un modelo educativo que desde la Revolución Francesa siempre ha intentado, digamos, por lo menos disfrazar la igualdad de oportunidades en base al mérito. La realidad es que la burguesía, sobre todo la alta burguesía, está sobrerepresentada en su posibilidad de acceso no solamente a los estudios, sino a los puestos de la administración. Hay un ruido de fondo. En Francia, en Inglaterra y en España. Sí, hay algún ruido que hay que eliminar. A ver, un segundito. Era Pepa. Te debe estar rozando el micro. Te debe rozar el micro la camiseta. Perdón. No te preocupes. Entonces, digamos, cuando hablamos de mérito,
nadie está quitándole mérito al ingeniero o al médico que se ha tirado 7 años de MIR o no sé cuántos, ¿no? Partiéndose el pecho para conseguir una plaza. Lo que estamos diciendo es que solo tienen derecho a ese mérito o las personas excepcionales o las personas con una familia y con pudientes que se puede permitir. Por ejemplo, la carrera a la judicatura. ¿Quién puede acceder? ¿Quién puede hacer una oposición a judicatura? Pues o eres del Opus Dei o eres de familia rica. ¿Vale? Porque el resto lo van a pasar canutas. ¿Y eso quiere decir que no van a llegar? No, sí, siempre hay. En España creo que el 10% de los jueces pues son de pequeña burguesía, ¿vale? Extracción de pequeña burguesía. Pero el otro 90%, y ahí tenéis la composición del Poder Judicial, es lo que es. Y viene de donde viene. Lo que no le quita mérito, vamos a ver. No quiero decir con esto que el que llega a profesor de universidad llegó solo por ser de buena familia. No, llegó por ser de buena familia y además por haber estudiado... Vale. Como un cabrón o como una cabrona sí, toda la vida. No es solo por ser de buena familia, ¿vale? Sí. Además tienes que haber trabajado y tienes que haber estudiado. Pero el criterio del mérito no justifica o no es razón suficiente para justificar que vas a ganar más o vas a ganar menos dinero en los resultados de tu trabajo. Si vamos al ejemplo cubano, lo vais a ver con más claridad. En Cuba, los estudios son gratuitos, ¿verdad? Y entonces cuando el ingeniero o la abogada o la médico cubana ha terminado los estudios, dice eso uy, me voy a ir, ahora que ya terminé, he cumplido con mis obligaciones con el Estado y me voy a ir a Europa, que porque allí pagan 10 veces más que aquí. No, tú te quedas, que han invertido en ti. ¿Qué os parece el argumento? Me parece una ingratitud total. Porque la médico o la enfermera cubana o la ingeniera puede decir, oye, que yo estudié y yo hice mi sacrificio, ¿eh? El mérito fue mío. Y de verdad que lo fue. Pero la oportunidad para estar ahí se la dieron todos los que generaron el plusvalor necesario para que ella pudiera estudiar. A construir la universidad, los profesores, pagarles, porque está ahí el sistema educativo. Sin el sistema educativo que paga la clase obrera, ninguno podríamos formarnos. Eso en cuanto al mérito que decía Pepa, pero luego está lo que dice Adelaido. Todo eso que se estudia en la universidad lo generaron las generaciones previas sin contrapartida. Y también gracias a la expropiación del plusvalor de las clases trabajadoras de nuestros abuelos, que pudieron financiar toda esa investigación. ¿O es que Ramón y Cajal estaba ahí porque aprendió todo por ciencia infusa? O Marie Curie. ¿No? Sí, o no es él el representante, no es él el canal a través del cual la ciencia de sus contemporáneos y de sus antepasados canalizó en su genialidad. Claro que era un genio. Claro que trabajó como un burro. Pero él no es el dueño de eso. Y pretender que el empresario, por hacer una aplicación tecnológica o científica, tiene un título de propiedad sobre los resultados de ese conocimiento del que se ha apropiado sin contrapartida, pues es tan obsceno como pretender apropiarse del plustrabajo solo porque lo pagó. Solo porque pagó el capital variable en el proceso productivo. Y aquí cerramos el círculo de... Oye, Jorge, la pregunta de Juan. Es que... Adelante, Julián. Perdonadme si he sido algo anárquico, pero es que no me lo había preparado a esto, entonces tampoco lo tengo bien formalizado. Si queréis, la semana que viene lo terminamos de atar al tema. A ver, dos cosas, dos ideas. Eso que estás diciendo tú se podía, por ejemplo, argumentar aludiendo a las farmacéuticas que ¿No? había que, por decreto democrático, Claro. impedir que actuaran así.
Es un caso clarísimo, Habría que sangrante. intervenir, Además. los gobiernos ponerse de acuerdo e intervenir para impedir que se diese ese proceso, ¿no? Sí, sí. O un tratamiento contra el cáncer. Estamos tan acostumbrados a que el Estado, a través de los impuestos de los trabajadores, financie la investigación base y que luego las patentes se la apropie la empresa privada, estamos tan acostumbrados a eso que ya no tenemos capacidad de reacción, hasta el extremo de que decimos, hombre, es que el empresario ha arriesgado invirtiendo en tecnología. Y la otra Y idea... ha sido el sería- Estado que ha invertido para las vacunas, por ejemplo. O para la Lo del formación, COVID- lo del COVID es sangrante. o para Otra la idea- formación, o para la formación del personal técnico que ha desarrollado esas vacunas en estos laboratorios. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, Son las 9. Yo creo que no merece la pena continuar, queda un minuto. Nos hemos quedado, que yo recuerde, en la página 250. 258 al final del penúltimo párrafo. Vale, la a semana primera que vista viene... resulta, ¿no? A primera vista. A La primera vista sí, resulta. pero la semana que viene arrancamos desde antes, desde la página 257, el párrafo que dice, ya sabemos en realidad que el plusvalor es una simple consecuencia del cambio de valor que se efectúa con la parte variable del valor convertida en fuerza de trabajo. ¿Vale? Arrancamos desde ahí para recoger el argumento y continuar. No. Bueno, Buenas noches. Será buen fin de el semana. 21 del 10 del 21. Sí. Buena semana. Buena semana, compañera.